y con esa misma resolución va a partir de ese momento enviar los otros 100 que nos hacen falta, pues no quedaría bien, ¿cierto? Y más teniendo en cuenta que dentro de SAC lo que recomendamos es la creación de una nueva fuente. Entonces empezar todo nuevo, una nueva fuente y una nueva resolución, como lo exponemos aquí. Entonces, una vez solicitada la resolución, en esa partecita, pues si nos apoyamos del contador o de la contadora de la compañía, vamos a la parametrización en SAC. Entonces, ¿qué recomendamos? Recomendamos la creación de una nueva fuente y para tener en cuenta, pues podríamos, ¿por qué no apoyarnos o hacer una copia de la fuente que ya existe de gastos causados? ¿Listo? Es una buena fuente o la que ya venimos utilizando como documento soporte, pues no deberíamos de tener ningún tipo de inconveniente al parametrizarlo. ¿Listo? ¿Qué tenemos o qué debemos tener en cuenta en este documento soporte? Entonces, este documento soporte, obviamente ya lo sabemos, manejamos un código desde la fuente que debemos asignarle, un nombre o descripción y además adicionar que todas estas resoluciones nuevas, pues las pedimos con un prefijo, puede ser el prefijo set o el DS o el que ya cada empresa tenga definido dentro de la compañía. Ahora, importante el tema del documento o más que el documento, el formato de impresión que vamos a ver. Este documento tiene unas particularidades distintas, ¿sí? No es lo mismo que una factura de venta electrónica ni un gasto causado normal. En este caso, recordemos que lo estamos generando nosotros como clientes de un bien o servicio que estamos adquiriendo a un tercero no obligado a facturar. Entonces, en este caso, pues la información y la forma en la que se representa esa información es una estructura distinta. ¿Qué hemos hecho nosotros desde el equipo de desarrollo? Creamos un formato específico que cumpla con todos esos requerimientos de ley para el documento soporte. Ese formato es el que estamos viendo aquí. ¿Qué necesitaríamos? Hagamos el ejercicio práctico entonces. Me confirman cuando vean la pantalla, por favor. Ya estamos bien. Sí, denme un segundo, por favor. Práctico. Para hacerlo práctico, entonces entremos a la parte de configuración de la fuente. Yo ya tengo creada la fuente pues con anterioridad, es la fuente DS, para de pronto quien no conozca y aquí de pronto si fuera, es muy bueno que vayamos adelantando esta partecita de la parametrización, es la invitación pues que le hacemos a todos los que deban de cumplir con este requerimiento, es crear una fuente, ¿sí? Esa fuente puede ser, como les dije al principio, la que ya tenemos o una nueva de gastos causados. ¿Qué debe tener en cuenta esta fuente? Es una fuente tipo factura o de clase facturas. Es para un proveedor, ojo con eso, sí, tenemos que tener claridad con ese tema. Y además lo que les decía del formato, en esta ubicación, en este literal, es donde vamos a colocar el formato que vamos a utilizar para la impresión. Entonces la guía ya nos decía, bueno, ¿cuál es el nombre del formato? Es este. Entonces lo podemos tomar de la guía y llevándolo para el SAC y desde ahí parametrizar el formato. ¿Qué vamos a lograr con eso? Que después de guardar la información, cuando vayamos a ver por pantalla o a imprimir el documento, pues ya vamos a cumplir con la normatividad respecto al formato. Listo. Siguiendo la guía, vámonos al siguiente paso, que sería la actualización de la resolución, ¿sí? Porque entonces esta fuente, a diferencia, por ejemplo, un documento, más que un documento, una nota crédito, pues no manejaba resolución. En este caso, pues tenemos que agregarle la respectiva resolución. Tener en cuenta en este literal G, que es toda la parametrización, y para los que ya venimos haciendo facturación electrónica, ya estamos familiarizados, en este literal G hablamos de las fuentes que tienen esa particularidad de ser un documento electrónico. Entonces, para culminar en esta partecita con la parametrización, debemos de diligenciar todo este literal. Este literal que nos trae entonces, y es importante que entonces aquí tengamos en cuenta, a lo mejor algunas de las empresas y algunos de los usuarios que están conectados hoy no tengan esta parametrización, pero es importante entonces que tengamos en cuenta que la fuente, o en este literal, esto tiene que estar habilitado. Cuando hablamos del 05 es el tipo de documento ante los ojos de la DIAN que vamos a enviar. Así es el código del 05, que es el de documento soporte. Entonces debemos tener esto habilitado. Quien de pronto no tenga por ahí este parámetro habilitado, es necesario actualizar el sistema y va después de tener la actualización, va a tener habilitados estos campos. Entonces, hablamos de documento soporte como el 05 y la nota de ajuste
que terminaría siendo el número 95. Eso está estipulado por la DIAN. Listo, entonces marcamos el documento y ya debemos pues agregar la serie externa y la autorización técnica, que no son nada nuevo, ya eso lo venimos manejando con facturación electrónica, y hasta ahí estaríamos terminando esta primera parte de la parametrización. A tener en cuenta entonces que después de solicitar la resolución lo tengo que asociar a Safety, como ya lo veníamos haciendo con facturación electrónica, nada nuevo. Y que de pronto a hoy en la guía decimos o demostramos más bien el proceso, aquí tenemos toda la información de la que estamos hablando, pero que de pronto a hoy no tenemos, digamos, todo el control, ¿sí? Sobre la resolución, porque ustedes saben cómo se comporta la DIAN, y de pronto la DIAN, hoy estamos solicitando documento soporte y la resolución sale igual a como salía hace algunos meses, ¿cierto? Documento soporte y no más, pero puede ser que de aquí al lunes, porque no, en el transcurso de esta semana, pues ya no aparezca sencillamente como documento soporte, sino como documento soporte electrónico. Entonces hago esa salvedad para que también tengamos en cuenta. Uno pensaría que a hoy, ya como estamos adelantados en el mes, no pasará, pero con la DIAN es hasta el último día. Listo, tengamos en cuenta eso. En el literal 3 o en el punto 3, la parametrización, muy importante, de los datos del proveedor. Entonces vamos a hacer aquí práctico un ejercicio con un proveedor. ¿Qué hay que tener en cuenta o qué hay de especial a lo que ya venimos creando como un proveedor? Me gustaría empezar por ahí. La responsabilidad fiscal. De pronto a hoy no tenemos muy claro que en este caso el proveedor también tocará colocárselo. Estamos acostumbrados con los clientes, pero al proveedor hay que colocarlo. ¿Listo? ¿Cuál recomendamos nosotros? La R99PN, que es este comodín que nos permite la DIAN utilizar. Y ya, el código postal, que es otro dato de los que valida el insumo cuando generamos el envío, y el correo electrónico del proveedor. Veámoslo aquí entonces de una forma práctica. Voy a entrar al icono de proveedores, ya lo conocemos, y voy a llamar entonces, o voy a crear más bien desde cero, un proveedor en este caso. Lo sabemos todos. Todo lo que les decía, todos ustedes saben que todos los campos que van en rojo son obligatorios. Importante aquí para entonces completar un envío exitoso, el código postal. ¿Me escuchan bien ahí? Están diciendo que de pronto tenemos novedades ahí con el audio. Ustedes me confirman. Sí, ok. Entonces, está aquí importante tener en cuenta el código postal. El código postal es uno de los datos obligatorios, hay que enviarlo todavía. Tenemos un comodín también, o podemos acceder al código postal que normalmente pues, podemos investigar en Google, o que nuestro propio proveedor en este caso nos pueda entregar para hacer. Se acabó de perder la... ¿Están viendo? Me detuvo la presentación, denme un segundo, por favor. Listo, ya estamos de nuevo. Entonces, el código postal, como les venía diciendo, es un dato que todavía se envía. Entonces, en este caso, es obligatorio colocarlo. Si no conocemos ese código postal porque nuestro proveedor no nos lo entrega, pues debemos de colocar el comodín, ya algunos lo conocemos, es el 6 veces 0. Ahora, el código DANE de la ciudad es importantísimo. Si no colocamos este código, pues vamos a tener novedades en el envío. Importante también tenerlo claro. Lo que es el teléfono, la dirección principal, todos los datos básicos son datos que la DIAN precisamente, y ese es el objetivo, está validando. Se deben de cumplir con ellos. Entonces, grabemos inicialmente esta primera parte. Y debemos de colocar también las responsabilidades fiscales. Importantísimo este tema de las responsabilidades fiscales. No podemos dejar el dato sin esa responsabilidad fiscal. Por favor.
esa responsabilidad fiscal, entonces sabemos que la podemos tomar desde aquí, desde el campo de opciones y grabar. Vamos a encontrar también, si de pronto no nos aparece este tema de actualización, la responsabilidad R99PN, que sería en este caso el comodín. O ya validar pues cuáles son las responsabilidades que nos permite la DIAN grabar en este campo. Es importante entonces reconocer también, y en este campo pues aprovecho para aclarar, que aquí aparecen muchas responsabilidades, ¿sí? Pero no todas estas responsabilidades son aceptables por parte de la DIAN en términos de documentos electrónicos. ¿Listo? Entonces, por eso recomendamos el R99PN y que haya claridad pues, respecto a ese tema. Ahora, una vez terminamos con esa parte inicial de la parametrización del código postal y la responsabilidad fiscal y la creación normal pues, del proveedor, lo que debemos de colocar es el correo electrónico, que es otro dato que se valida. ¿Dónde vamos a colocar ese dato? Nos podemos ir entonces aquí donde dice datos adicionales y en documento electrónico tenemos este campo de email. Ahí en este campo de email es donde vamos a colocar el correo electrónico para generar el envío. Ustedes me dirán, bueno, y al cliente, el proveedor en este caso, pues ¿para qué le colocamos un correo electrónico si el documento es para mí como empresa y poder descontarme esos costos y esas deducciones que de otra forma no podría descontarme? Pues entonces, lo que pasa es que si bien se crea un documento, a esa persona también le estaremos dando esa información, se la estaremos compartiendo y él tendrá forma de guardar esa trazabilidad respecto a los documentos que viene generando, por así decirlo. ¿Listo? Entonces ya guardamos la información que de pronto nos hacía falta, que era el correo electrónico. Felipe, una Sigamos. pregunta. Sí. En el caso del email, pues como dices, es obligatorio, Sí. pero si sigamos, una persona no nos da el email, Ujú. entonces no se nos va a ir electrónicamente o hay que poner obligatoriamente cualquier email para que se vaya ese documento electrónico. Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente el documento, si no le colocamos el correo electrónico, no se va a enviar. Podríamos hacer en este caso, pues como un consejo, como una práctica que de pronto no sea la mejor, pero de todas formas es obligatorio enviarlo, pues colocarle el correo electrónico, ¿por qué no de la empresa que está recibiendo el bien o servicio en este caso? Bueno. Ahora, para asociar el prefijo en Safety, lo que les venía diciendo, pues digamos que a nosotros nos interesa mucho desde PIA que ya tengamos o que las empresas ya tengan creadas estos campos, que ya los proveedores estén parametrizados completamente, que la fuente pues ya esté creada, que ya tengan los parámetros que vimos anteriormente. Y ya, cuando ya cumplimos con estos requisitos, por así decirlo, para lograr enviar el documento, pues entramos a asociar el prefijo en Safety. Ya ves, es como lo que ya venimos haciendo con facturación electrónica. Si de pronto alguien no lo conoce, pues tenemos unos videos explicativos del proceso en la plataforma de YouTube, en el canal de PIA, donde explicamos qué es efectivamente lo que hacemos. Pero aún así, en la guía nosotros colocamos y marcamos el paso a paso de lo que se identifica, de lo que es cada uno de estos campos y de la forma en la que podríamos diligenciarlo, ¿cierto? Entonces, a día de hoy es cuestión de llamar, colocarle el nombre a este prefijo, llamar el tipo de documento, esto es nuevo. Antes no nos aparecía documento soporte, asociamos que es un documento soporte. Cuando hablamos de valor inicial estamos hablando del número o de los consecutivos que tenemos habilitados en esta resolución y la fecha de validez. ¿Desde cuándo? Que desde el 1 de agosto del 2022 hasta el 1 de agosto de 2023 es válida esta resolución. Colocaríamos esas fechas. El número de autorización sabemos entonces que es la resolución, la que nos acaba de dar DIAN o la que nos da DIAN. Y en clave técnica estaríamos hablando de una asociación o de un número, una mezcla realmente de números y de letras que nos entrega Safety para asociar en los campos de SAC. Con eso logramos la comunicación entre el proveedor tecnológico y SAC para lograr el envío. ¿Listo? Entonces aquí explicamos esta partecita de la información. Ahora, lo que hablábamos del formato de impresión, de pronto, a lo mejor, ¿por qué no? Algunas empresas no solamente, o que a lo mejor no vienen utilizando
facturación electrónica, van a necesitar de esta partecita de documento soporte. ¿Qué hay que tener en cuenta? La DIAN no habilitó un ambiente de pruebas exclusivo para documento soporte. Ustedes recuerdan, ya hace 3 años, cuando estábamos hablando de facturación electrónica y haciendo las pruebas, esas pruebas que se venían haciendo, teníamos un ambiente propio y la DIAN nos daba un set de pruebas y nosotros podíamos generar las pruebas y teníamos que cumplir con ciertos criterios, perdón. Eran 10 documentos, 8 facturas electrónicas, una nota de débito y una nota crédito. Eso a hoy para documentos soporte no existe. ¿Qué dice la DIAN? Si usted ya está habilitado para facturación electrónica, por ende está habilitado también para documentos soporte. No es necesario hacer ningún set de pruebas ni hacer envíos de pruebas. ¿Qué se debe hacer? Sí, hacer la parametrización normal, lo que ya hemos visto, y el día que estemos habilitados o que la plataforma esté habilitada, tanto de Safety como SAC, como DIAN, para lograr los envíos, pues podremos hacer los envíos. Pero ¿qué aclaramos aquí en este literal 5? Aclaramos que si usted no tiene alguno de estos parámetros de parámetros FE configurados, pues el formato de impresión no va a trabajar como debería, no se va a generar. Entonces recomendamos colocar por lo menos el código postal en este parámetro para que al menos la estructura del formato de impresión se vea. ¿Listo? Ahorita si algo aclaramos si tienen alguna duda respecto a eso. Ahora, a lo que vinimos. ¿Qué necesitamos o qué es lo que se debe hacer dentro de SAC una vez tenemos creado el documento soporte dentro de la plataforma? Es decir, yo ya hice mi documento soporte, ya lo parametricé, mi cliente está completamente parametrizado y necesito ejecutar o hacer el envío del documento. Y aquí vamos a ampliar en varios temitas que de pronto se generan inquietudes. Lo único que yo debo hacer es darle al botoncito FE, como ya lo venimos haciendo con facturación electrónica. Eso a hoy no cambió. El artículo, ya ustedes saben que tiene que tener ciertas características también, pero con darle el botoncito FE, ya con eso estaríamos comunicándonos con el servicio de la DIAN, con Safety, y en caso de que todo esté correcto, pues estaríamos enviando exitosamente el documento. Aquí es importante aclarar cómo crear este documento, ¿sí? Porque es que en algunos casos y las empresas todavía tienen estas dudas, es ¿qué hago yo? ¿Cada cuánto envío yo estos documentos? ¿Qué pasa si yo no envío el documento? ¿Cuál es el castigo? ¿Cuál es la sanción que puedo recibir por parte de la DIAN? ¿Y con qué periodicidad debo de hacerlo? ¿Y en qué casos debo de hacerlo? Entonces, importante, ¿en qué casos? Siempre que yo quiera tomarme como descontable un costo o deducirme algún impuesto, ¿por qué no? Por parte de alguna de estas personas que les adquiero algún bien o servicio, pero no están obligados a facturar, yo debo de hacer el documento. ¿Sí? Si yo no hago ese documento, la DIAN no me va a permitir hacerme costos y deducciones sobre esos bienes o sobre esos servicios que acabo de adquirir. Importante, cada cuánto debo enviar, ¿cierto? Y vamos a remitirnos a lo que la DIAN y lo que más bien Safety nos está validando. Safety a hoy nos está validando 6 días de envío, ¿sí? Quiere decir eso que yo puedo enviar los de la semana. Si yo empecé a ir adquiriendo servicios y bienes de una de estas personas, de estos proveedores, yo puedo hasta el viernes, si es el caso, empaquetar todo lo que haya adquirido y hacer el envío completo de esos bienes y servicios. ¿Cuál es la recomendación que nosotros hacemos? Realmente no irnos hasta el punto de acumular la facturación, sino que a medida que vamos haciendo los documentos o vamos adquiriendo estos bienes y servicios, pues vamos generando estos envíos de manera exitosa. ¿Sí? Que es muy poquito, que de pronto, claro, ya son políticas internas de cada una de las compañías que se pueden hacer, pero a hoy se permite o se permitirá 6 días en el envío para que ese envío sea exitoso. Hola, buenos días. Qué pena, Buenos una días. pregunta. Sí. Nosotros ya tenemos una resolución y tenemos un consecutivo. ¿Es necesario volver a solicitar uno o ya podemos trabajar sobre ese consecutivo que ya tenemos? Sí, al principio les comentaba y es una muy buena pregunta.
la resolución a hoy, ustedes van y la miramos en la plataforma de la DIAN cuando la solicitamos y nos aparece solamente como documento soporte, no nos aparece como documento soporte electrónico. Eso puede que cambie, puede que no cambie, ¿cierto? Si cambia, ya la resolución va a ser diferente, ¿cierto? Ya va a ser para un tipo de documento diferente y ahí en ese caso, pues entonces a lo mejor tendríamos que utilizar una nueva resolución. Si eso no cambia, esa resolución debería estar habilitada para que generemos los envíos de forma exitosa. Eso realmente en parametrización de SAC y SAFETI, pues no nos afectará en nada prácticamente para lograr el envío de manera exitosa. Hasta ahí y culminamos con el envío del documento, dándole al botoncito FE. Yo creo, Adriana, que podríamos abrir un espacio para algunas preguntas que de pronto estén consignadas en el chat o para que eh, conversemos a lo mejor un poquito del tema. Listo, vamos entonces a resolver las inquietudes que nos han consignado en el chat. En este momento hay alguien que tiene la mano levantada, Elizabeth. Hola, Démosle buenos paso. días. Buenos Tengo días. una Buenos días. preguntita. Bueno, dentro de la parametrización de las fuentes se hace la parametrización de la ADS, o sea, el documento soporte. Tenemos también un documento que es el de anulación de ese documento. También se debe de pedir una resolución para esa anulación y crear, obviamente, una fuente para ello. Muy buena pregunta. Realmente, pues la fuente sí la necesitamos y debemos de asociar esa fuente a la plataforma de Safety, pero no pedimos resolución. No pedimos resolución ante la DIAN porque esa fuente o esa resolución sencillamente no existe, no hay dónde pedirla. Lo mismo pasaba con nota de ajuste, o más bien nota de ajuste, no, nota de crédito electrónica y nota de débito electrónica. Son fuentes que si bien hay que asociarlas y enviar la información, no hay donde solicitar esa resolución. Realmente la DIAN no nos da esa posibilidad. Perdóname, entonces, pero sí se crea entonces la fuente en el SAC y se crea la fuente en la plataforma de CEPTE para poder Así hacer es. este proceso. Así es. Vale, muchas gracias. Con gusto. Bueno, damos paso a Sandra Janet, que también tiene la mano levantada. Hola, buenos días. Buenos días. En el manual que nos mandaron de la implementación, hay una parte donde dicen que se debe actualizar un archivo que adjuntaron pues al correo. Para actualizar esa librería, ¿ustedes nos dan apoyo o es desde la misma parte del sistema de nosotros? Buenos días. Bueno, referente a la pregunta que nos hace Sandra, bueno, en la misma guía nosotros les indicamos como el proceso para que ustedes mismos lo puedan realizar y no dependan de pronto pues de un soporte nuestro. Pero en los casos de pronto que no se sientan seguros de hacerlo, que no sea clara la información, nos pueden solicitar el apoyo y lo realizamos. Si quieren, podemos aprovechar este espacio pues, para explicarles cómo es el proceso para actualizar la librería, para que ustedes mismos pues, lo puedan hacer, ya que es un proceso, digamos, sencillo y que lo podrían realizar pues, ustedes mismos. Adriana, ¿y esta librería se debe actualizar en todos los equipos o solamente en los que van a hacer el proceso? Lo recomendable es que sea en todo, ¿cierto? Para que siempre se replique la misma información. Sin embargo, pues como el documento de soporte hay empresas que de pronto lo envían desde un solo equipo o desde algunos, entonces pues no hay inconvenientes si solamente lo actualizan en los que vayan a enviar documento de soporte. Nuestra recomendación es en todos porque hay veces que simplemente actualizamos donde hacemos el envío, pero en algún momento tenemos alguna dificultad y necesitamos enviar desde otro equipo y ahí ya tenemos de pronto pues dificultad porque no nos va a generar el documento, el formato, perdón. Y para los que tenemos el SAC en la nube. Bueno, una aclaración importante. Las empresas que están en la nube, esta información queda actualizada automáticamente porque ustedes como tal, como usuarios, no tienen acceso a la librería. Entonces, esa parte sí la hacemos nosotros directamente y se hace de forma simultánea. Adriana, en el caso de nosotros dos, que tenemos varios clientes, tenemos que actualizar la librería de cada uno de esos clientes. Sí,
se debe actualizar la librería de cada uno de los clientes. Aquí hago una aclaración. Lo que les comentaba Felipe ahorita de que hay unos campos que se habilitaron nuevos para documentos soporte, por ejemplo, el código 95 para las notas de ajuste, el 05 para documentos soporte, la responsabilidad fiscal en la parte de proveedores. Esos son datos que se debieron pues implementar nuevos de acuerdo a la normatividad. Esos datos están vigentes en actualizaciones de febrero 28 de este año en adelante. Nosotros, cuando ustedes hacen el proceso pues, de comercial del documento soporte, estamos registrando la información para mirar a qué empresa les debemos actualizar, pues de acuerdo como a los informes que nosotros tenemos. Si alguno de ustedes identifica, porque también hay empresas que manejan diferentes librerías, entonces de pronto no tenemos como el control de todas esas librerías, si alguno de ustedes identifica que su actualización es de una versión anterior a la de febrero 28, 2022, les solicitamos ahí como que nos alcen la mano, pues nos informen para programarles esa actualización. Adriana, y otra preguntita. Al momento de configurar el tipo del documento, hay un campo donde habla serie externa y autorización técnica. ¿Uno cómo sabe qué es la información que alimenta allí? Esa información se toma desde la plataforma de Safety, ¿sí? Esa información, si es el caso inclusive, pues yo lo que les recomiendo es a hoy hacer toda la parametrización, crear la fuente, terminar los terceros. Y cuando ya tengamos eso, y solicitar la resolución. Y cuando ya tengamos esos datos listos, pues entonces solicitar el soporte a PIA para que nosotros nos encarguemos de asociar eso. ¿Qué se debe tener en cuenta también ahí? Que dentro del canal de YouTube tenemos un video donde explicamos cómo asociar las resoluciones. Ahí explicamos cada uno de estos campitos y decimos de dónde los estamos tomando, ¿cierto? Pero es realmente sencillo. Es entrar a la plataforma de Safety y desde Safety tomamos algunos de esos campos. Esos campos los tomamos después de asociar la resolución y los llevamos a SAC para que entre Safety y SAC haya una comunicación y nos podamos entonces en este caso comunicar con ellos y enviar el documento sin ningún tipo de problema. Pero primero antes de eso, pues tener ya lista la parametrización inicial. Les iba a mostrar cómo actualizamos la ubicación en la carpeta, más bien que la ubicación, el archivo SAC402, lo tengo aquí en el escritorio, que trae la información del documento soporte, el formato. ¿Qué debemos de hacer entonces? Primero, identificar desde dónde arranca la librería, desde dónde se inicializa el sistema. En este caso, yo tengo esta ubicación, cualquier equipo, cualquier empresa puede tener otra ubicación, pero tenemos que identificar la que a nosotros nos interesa. En este caso yo lo tengo ubicado en el CAPL, a su vez en una carpeta que se llama SAC y en una carpeta que se llama Librería Mayo. Esa sería la ubicación que yo tengo que ir a actualizar. ¿Cómo la actualizo? Tengo dos formas, les voy a enseñar esta. Le doy clic derecho sobre el icono de SAC, luego le doy otra vez clic derecho sobre este icono en la parte superior y puedo ir a donde dice propiedades y él me va a mostrar la ubicación nuevamente que acabamos de identificar y yo le digo sencillamente abrir ubicación y él me va a llevar directamente a esta ubicación que es donde yo tengo que actualizar ese archivo. Hago? Pues puedo llegar a minimizar esa partecita, le doy clic derecho, copiar, así de sencillo, lo copio y lo llevo para esa carpeta que se acabó de abrir. Le doy clic derecho, pegar, él me va a decir si lo quiero actualizar, claro, porque esa carpeta ya existe, pero de pronto no tiene la actualización, le digo reemplazar el archivo en el destino, yo no lo voy a hacer porque yo ya lo tengo, y con eso estaríamos completando el proceso de actualización del formato de impresión del documento soporte. Ahora bien, importante lo que nos decía Adriana, si usted ya actualiza a las últimas versiones, pues ya va a tener incluida esa carpeta y pues, de cierta medida me desentiendo de ese formato porque ya al momento de imprimirlo lo voy a visualizar como debe de ser. No sé si de pronto ahí en el chat tengamos más duditas. Bueno, vamos a empezar para responder las preguntas que nos han consignado en el chat y si alguien más tiene pues nuevas preguntas, nos las van realizando mediante el chat para que vamos avanzando.
Denme un momento, verifico desde el inicio para que no se nos quede ninguna pregunta pues sin responder, ya que todas son muy importantes para que podamos realizar una buena implementación. Bueno, Alexandra Carmona nos pregunta, ¿el formato de impresión se coloca manual? No me sale en la guía de formatos. Bueno, esta parte era la que nos explicaba Felipe ahorita de cómo se parametriza en la fuente en el campo formato de impresión y nos acaba de explicar cómo actualizar la la librería que se les adjunta con la guía, la SAT 402, cómo actualizarla en la librería pues del software. Las personas que requieran pues como acompañamiento y que de pronto pues con la explicación no se sientan seguros de hacerlo, entonces ya mediante un ticket nos crean la solicitud y ahí pues ya serán gestionados. Diana nos pregunta, ¿dónde podemos encontrar la guía de parametrización después de que termine el en vivo? Entonces, al finalizar el evento, les estaremos compartiendo las memorias pues del webinar. Y también esta información, esta grabación es publicada en nuestro canal de YouTube. Entonces, ahí pueden encontrar también la grabación. Cuando necesiten, pues de pronto revivir el evento, ahí va a estar disponible. Alexandra Carmona nos pregunta, en la parametrización del proveedor no tengo esa pestaña de responsabilidades fiscales. Bueno, las empresas que no visualicen esta opción de responsabilidades fiscales o los parámetros de la fuente como el documento soporte y nota de ajuste, es porque no tienen las actualizaciones pues, recientes que incluyen esos cambios. Entonces, en el caso de Alexandra, por ejemplo, de la empresa Telo5, la tenemos en el listado para programar la actualización y si por ese mismo estilo hay otras empresas que detecten que no tienen pues la información, entonces nos pueden hacer la solicitud de actualización. En la medida que ustedes van gestionando el proceso comercial, nosotros los ingresamos en el listado de empresas para actualizar porque nosotros tenemos pues el registro como de actualizaciones realizadas a los clientes, entonces podemos identificar en gran medida qué empresas tienen pues versiones actuales y cuáles están de pronto con alguna más viejita. Entonces, con esa información nosotros programamos la actualización. Pero si de pronto no los contactamos prontamente, ahí los solicitamos pues que nos alcen la mano para que el proceso sea pues gestionado. Adriana, ¿nos puedes dar la fecha de actualización que ya lo tienen pues para nosotros verificar? Sí, a partir de febrero 28 de este año. Felipe, ayúdame con algo, muéstrales, indiquémosles a ellos cómo pueden darse cuenta si tienen una actualización vigente, o sea, como la versión de la actualización para que ustedes mismos puedan validar si la versión que tienen ya incluye estos campos que se requieren. Estás sin sonido, Felipe. No te estamos escuchando. Ahí me escuchan. Ahí sí, gracias. Ok. Listo, lo que les venía diciendo era entonces que si yo no me encuentro con los datos dentro del sistema, muy probablemente no tenga una actualización que cumpla con eso, ¿cierto? Ahora bien, ¿qué debo hacer yo para identificar la actualización que yo tengo en estos momentos? Si vamos aquí a la parte inferior de la ventana de inicio del SAC, tenemos última actualización como el primer título. Él aquí en esta primera parte nos habla sobre el sistema operativo o sobre el motor de base de datos más bien que maneja la base de datos. Y al frente, después de los dos puntos, nos dice la fecha de la actualización. En este caso, por ejemplo, yo tengo la última versión que ha sido liberada, que es la versión de mayo del 2022, 31 de mayo del 2022. Esta es la última versión y desde esta versión, pues ya, pues obviamente si desde febrero la teníamos, a hoy la tenemos con mayor razón. ¿Listo? Entonces es cuestión de entrar y verificar acá. También pasa, y es para que tengamos en cuenta con este caso, que algunas empresas cuando nos estamos logueando, nos aparece un letrero de que la actualización no coincide con la base de datos. Quiere decir eso entonces que probablemente el acceso que yo estoy utilizando es el que no está actualizado, pero la base de datos sí está actualizada. ¿Listo? Entonces, a lo mejor algún equipo o el equipo servidor sí tenga la última actualización, pero el equipo
o el puesto de trabajo desde el cual estoy ingresando no la tiene. Entonces también tengo que revisar eso internamente con el área, puede ser de, ¿por qué no?, de sistemas o con un ticket para PEA. Entonces, para complementar lo que nos decía Felipe, si en sus actualizaciones, si en sus software, en la actualización dice 2028-02, perdón, 2022-0228, quiere decir que ya le incluye los cambios. Si tiene una actualización del 2021 hacia atrás, es necesario hacer la actualización para poder que sean visibles estos campos. Continúo con las preguntas realizadas. Yuri pregunta, ¿los documentos soporte son de los proveedores que están obligados a facturar electrónicos? En el caso de que no entregue mayor información, ejemplo como el correo, ¿debemos crear uno para enviar esos documentos? Bueno, lo que les respondía Felipe ahorita, se puede crear uno, digamos ya propio de la empresa para hacer ese envío o designar uno de los que ya tengan para que esa información se envíe a un correo interno y ustedes ya tengan pues ahí como el control de esos documentos que no tienen un correo directo de la persona que les prestó el bien o servicio. Sandra Viviana Agudelo nos consulta, ¿qué información debe tener el registro o actualización cuando es un proveedor del exterior y al que ingresar la compra debemos registrarla como documento soporte? Ahí tenemos que tener en cuenta varias cosas. Y aquí yo los invito, en cierta medida, a leer la normatividad, porque yo haciendo y ya les hablo pues desde el punto de vista de la lectura, haciendo una investigación de este proceso, si yo necesito hacerme algún descuento, alguna deducción, de reconocer eso deducible entre mis declaraciones de impuestos, pues yo tendré que hacer un documento soporte, ¿cierto? Pero si yo voy y reviso, me dice que tiene que estar inscrito o debe tener root, ¿cierto? Y ahí se responden también muchas dudas respecto a qué información y si no tiene correo y esto y lo otro, y es la inscripción en el root. Ahora bien, desde la parte de SAC, yo debo de llenar los datos, ¿sí? Claro, el documento y demás, pero desde la normatividad, cómo se maneje, ya es un tema exclusivo y propio de la DIAN, ¿cierto? Entonces, entrar y de pronto limitarnos dentro de lo que cabe la parametrización, podría ser un poquito más delicado ahí, ¿sí? No sé si de pronto en ese caso, pues, si nos remitimos a los anteriores webinars por parte de Zafety, pues nos hablaban de que si yo lo tengo que hacer sea exterior, sea nacional, tendría que hacer el documento. Pero si vamos y revisamos, nos dicen que tienen que estar inscritos en el RUT para poder generar este documento soporte electrónico. Entonces ya ustedes me van a decir, bueno, pues si está en el RUT, entonces ¿por qué no hay una vez factura electrónicamente y demás? Ya esos son temas pues, exclusivos de la DIAN. Bueno, en la siguiente pregunta, ¿la resolución se puede pedir desde hoy o hay que esperar hasta el 1 de agosto? En este caso, pues a hoy podemos consultar y revisar cualquier tipo de resolución, ¿cierto? Pero lo que es cierto es que el documento hoy dice documento soporte solamente. Podría ser, ¿por qué no?, que ese sea el definitivo y que ese nos vaya a servir para hacer el proceso. Pero también puede ser que la DIAN a 1 de agosto, perdón, saque documento soporte electrónico. Ahí en ese punto se perdería totalmente la validez de esa resolución. En ese caso, pues yo personalmente recomendaría, pues, o pensaría en esperar a la fecha. Sí, yo sé que es la fecha de salida, es lo que nos dice la DIAN. La DIAN no nos ha dado más opciones para escoger la resolución y a lo mejor esa termine siendo la definitiva, pero también puede pasar lo otro, puede pasar lo contrario, que se nos pierda esa información y también va a ser, pues digamos que reproceso solicitarla de nuevo. Pero realmente en términos, y como pues para transmitirles tranquilidad, en términos de parametrización, no tendríamos pues mayor diferencia en cuanto a eso. Y se recomienda, eso sí, una resolución nueva para que de esa empecemos desde el número 1 y conservemos pues los registros y la trazabilidad de los documentos.
Alexandra nos pregunta, ¿estos documentos se deben enviar el mismo día de la fecha que tiene la cuenta de cobro? En este caso es importante entonces aclarar que podemos hacer un acumulado, ¿cierto? Un acumulado de 6 días, pero recomendamos hacerlo el mismo día pues, que se presta el servicio o se adquiere el bien en cuestión. Hilda nos pregunta, ¿el proveedor debe tener el RUT actualizado y un correo electrónico? Sí, inclusive esa es de las responsabilidades o de las obligaciones que tenemos nosotros como adquirientes de este bien y servicio, garantizar que la información esté actualizada, ¿cierto? ¿Por qué no? Entonces, en ese orden de ideas, sí. Carolina Durango consulta, si se desea continuar con la resolución actual, ¿es posible parametrizar el consecutivo a partir del que se terminó a julio 31? Yo no lo recomendaría tanto, precisamente por lo que ya venimos hablando, ¿cierto? Hay que guardar trazabilidad y demás. Si la DIAN no cambia el tipo de resolución, pues de poder se puede, ¿sí? No tendríamos necesidad de solicitar una nueva resolución. Pero ojo, todo eso está expuesto, o estamos, como no tenemos un ambiente de prueba, tenemos que validarlo en la, en el transcurso pues, del proceso. Carolina Durango pregunta, con respecto a la fecha del documento soporte, ¿se debe registrar la de la fecha de compra del bien o servicio o la fecha del envío masivo? Ejemplo, si es semanal. Sí, efectivamente, en el documento de soporte se envían dos fechas, o en el insumo se envían dos fechas. Una que es la de la prestación de servicio o del bien, y la otra es la fecha en la que se completa el envío, ¿cierto? Entonces, hay dos fechitas, pues, pero realmente no tenemos ningún inconveniente, pues, con eso. Si es el caso, pues podemos enviar 1 de agosto y tendremos hasta el 5 el 7 de agosto para generar el envío exitoso, por los 6, contando pues con los 6 días, o podemos enviar 6 de agosto pues con la fecha del primero. Ahí no, realmente no tendríamos pues novedad, pues precisamente una de las condiciones que nos permite la DIAN es hacer una sumatoria semanal de estos datos o de esta información. Luz Elvia pregunta, ¿cuáles son los costos de implementación y de envío con PIA? Bueno, esta es una pregunta importante y que de pronto pues muchos también tienen la misma inquietud. Referente a la implementación y activación del documento de soporte, tiene un costo adicional por empresa que es de 250.000 pesos. Para la activación, los documentos que se generen por este concepto, tanto por documento soporte como notas de ajuste, que recuerden pues que son las que acompañan al documento soporte, esas transacciones serán consumidas de la misma bolsa o paquete de facturas que la empresa tenga actualmente. Entonces, si la empresa tiene un paquete, digamos, de 1.000 facturas, de ese paquete se entra a consumir lo que es la facturación electrónica, pues que han venido generando con sus notas crédito y notas débito, las transacciones de recepción de facturación electrónica que también consumen. Ahí hago una aclaración. La recepción de facturación electrónica, los acuses de recibo, no tienen costo de activación e implementación, pero sí son consumidas las transacciones que se realicen. Es decir, cada que yo haga un proceso de aceptación o rechazo de un documento, me cuenta como si fuera un envío de un documento a la DIAN, entonces va a ir siendo descontado de la bolsita de facturas que yo tenga a la fecha. Y asimismo, los documentos que se envíen por concepto de documento soporte y notas de ajuste. Entonces, eso para tenerlo pues en cuenta. Joana Benítez nos pregunta, ¿la resolución que se utiliza para el documento soporte es la misma para la nota de anulación del mismo?
No, recordemos entonces que la nota de ajuste no lleva resolución. Quien lleva la resolución es el documento de soporte solamente. Se hace una asociación sí, pero no es por medio de una resolución. Sandra, Yuri pregunta, ¿este documento de soporte aplica para las compras de contado que realicemos y que nos facturen por POS con un NIT 999? Todos los documentos o toda la información que yo quiera tomarme como descontable dentro de mis declaraciones tiene que estar soportada por un documento soporte. En ese caso es para personas que no están obligadas a facturar, ¿cierto? Recordemos eso, por favor. Si esa empresa está facturando POS, seguramente pues también podrá hacer ese mismo tipo de documento, pero en una versión de facturación electrónica. Entonces ahí en ese caso no podemos respaldar el documento soporte como una solución a lo que debe haber sido una factura electrónica. Entonces ahí en ese caso pues pasa en almacenes de cadena, pasa en las estaciones de servicio de gasolina. Yo solicito que me cambien ese etiquete por un documento electrónico, en este caso una factura electrónica. Bueno, Sandra nos solicita si le podemos compartir la guía de implementación por este medio. Claro que sí, en un momentico se las adjuntamos aquí para que la descarguen. Recuerden que de igual manera les compartiremos a los correos tanto la grabación del webinar como la guía de implementación. Raúl Herrera nos pregunta, ¿el documento de soporte va relacionado con el ingreso de la factura de compra por parte del proveedor que se recibe? El documento de soporte va relacionado con el ingreso de la factura de compra por parte del proveedor que se recibe. Sí, en este caso, pues es como una factura de compra, ¿sí? Una factura electrónica, solamente que si ese proveedor al que yo le estoy adquiriendo ese bien o servicio, sencillamente no está entre los obligados para generar factura electrónica o facturación, entonces yo, para poder tomarme como costos en mis declaraciones y deducirme esos costos y gastos en mis declaraciones, tendré que hacer ese documento. Es la única herramienta que la DIAN nos entrega para solicitar o para tener en cuenta esos costos y deducciones en las declaraciones. Si no, si yo le estoy adquiriendo a una de estas personas que no están obligadas y no me da ese tipo de documentos, ya el documento que hacíamos como un soporte, hacíamos un recibito de caja, de menor, todos esos documentos que de pronto en su momento se hacían, ya hoy no. Y lo mismo pasa, yo sé que hay muchas empresas que ya hacían documentos soporte, el que no era electrónico, antes de la entrada en vigencia del 1 de agosto a hoy, del 1 de agosto. Esperemos a ver qué puede llegar a pasar. Esas empresas pues ya venían con ese orden, tenían ese criterio de cuáles eran los documentos soportes. Para esas empresas lo único que va a cambiar es darle o oprimir más bien el botoncito de FE y generar y completar el proceso de envío. Bueno, y sí, lo que acabamos de ver y los datos que hacían falta, pero van a tener cierto campo ganado. Recordemos que esto no es un documento completamente nuevo. Bueno, Edwin García nos hace una pregunta que si se debe solicitar una resolución ante la DIAN o no. Entonces ahí pues yo puedo responder, Edwin, sí hay que solicitar una nueva resolución ante la DIAN. Lo que explicaba Felipe es que en este momento si vamos a solicitar la resolución en la DIAN, no aparece como tal una opción de resolución documento soporte electrónico, sino que aparece simplemente documento soporte. Es decir, la DIAN a hoy no ha habilitado esa opción de documento específicamente que diga electrónico. Entonces, estamos a la expectativa de que la DIAN en algún momento pueda actualizar la plataforma y ya aparezca específicamente documento soporte electrónico. Es posible que a partir del 1 de agosto la DIAN lo hace. Si al 1 de agosto no ha hecho la actualización y sigue apareciendo documento soporte, es porque esa es la opción que se va a utilizar para la resolución. Pero sí es necesario solicitar una resolución nueva
porque va a empezar pues una normatividad y es necesario tener como el control a partir del 1 de agosto. Entonces, sí se debe solicitar la resolución nueva para que esta acompañe la numeración desde 1 y sea diferente a la que han venido manejando hasta este momento. Mónica nos pregunta, esta semana intenté una nueva resolución, pero aún no sale documento soporte electrónico en la DIAN. Exacto, es lo que estábamos hablando. Sale un documento soporte solo. Me imagino ahí mismo es donde se solicita una nueva, pero ya tengo la resolución anterior que utilizaba en papel y empezó en el número 1 hasta el 200. Para pedir una nueva sigo en el 201 o desde la 1. Nosotros recomendamos que esa nueva resolución sea desde el 1 para que pueda llevar mejor el consecutivo de esta nueva resolución. Entonces, como recomendación es que sea desde 1. Muy probablemente la DIAN se la vaya a dar desde el 201, pero nosotros pues como por manejo, por tener un mejor manejo, recomendamos que sea desde el consecutivo 1. Entendiendo también pues que como se va a tener una fuente diferente a la que se venía manejando, entonces ahí va a estar pues como todo a la par. Julie Jaramillo pregunta, ¿me podrías enviar el correo que menciona, bueno, más que pregunta es una solicitud? ¿Me podrías por favor enviar el correo que menciona la señora, bueno, a contabilidad tal? Listo, esta información entonces será gestionada al final del webinar, les compartiremos la información. Recuerde que esto lo vamos a hacer de forma masiva. La grabación y las memorias, todo se lo vamos a compartir de forma masiva a los correos que estén inscritos en nuestra base de datos y con los que ustedes se han registrado pues a estos eventos. Yuri nos dice, nosotros tenemos la resolución desde febrero para el documento de soporte y aún no lo utilizamos. ¿Esta me sirve? Te puede servir te puede llegar a servir en la medida en que los documentos o que la resolución a lo mejor no cambie, ¿sí? Que no sea documento de soporte electrónico. Pero reitero, es cuestión de revisar si sí queda bien enlazada, si sí cumple pues como las especificaciones que a hoy o que al 1 de agosto nos pueda llegar a solicitar la DIAN, ¿sí? Porque sí, ya esas resoluciones que por ejemplo se solicitaron anteriormente, todas eran para el documento soporte, pero el papel, ¿no? No eran electrónicos. Entonces, pues esperemos, yo en el caso y en el caso de ustedes lo que pues haría es solicitar la resolución el 1 de agosto y desde ahí empezar a trabajar con esta resolución, ¿sí? Desde el 1 con la nueva fuente y con eso generar los envíos. Sandra Viviana hace la pregunta, ¿qué información debe tener el registro o actualización cuando es un proveedor del exterior y al que para ingresar la compra debemos registrarla como documento soporte? Sí, en ese caso, pues la información es la misma que cuando hablamos dentro de SAC, es la misma que hablamos cuando hacemos una venta al exterior, ¿cierto? Sabemos que tenemos unos documentos o un tipo de documento de identificación para personas no residentes, para sociedades extranjeras, entonces es cuestión de seleccionar la misma, la misma. Ahora, hay que revisar la normatividad, hasta qué punto nos permiten hacer documentos soporte con una persona del exterior. Andrea García pregunta, ¿para empresas que pertenecen al régimen simple es obligatorio generar este documento soporte? En este caso, pues se debe tener en cuenta la forma en la que el régimen simple se presenta los impuestos, ¿cierto? Los regímenes simples hacen una tributación sobre los ingresos, pues no es que las otras empresas no lo hagan, pero la forma en la que tributan es dependiendo de eso, ¿cierto? Y si esas empresas pues se quieren tomar esos costos y esas deducciones, pues también lo tendrán que hacer, ¿cierto? Pero con la salvedad de cómo se presentan esos impuestos en el régimen simple, ¿cierto? Entonces hay que diferenciar
Debemos de tener en cuenta que entonces las empresas que no pertenecen a este régimen pues tienen que hacer sus compras y de esas compras se descuentan sus impuestos. Pero las empresas del régimen simple, ¿cómo tributan? Las empresas del régimen simple tributan a partir de las ventas, ¿cierto? Entonces ahí puede haber una distorsión. ¿Qué pasa? ¿Para qué se hace el documento soporte? Se hace es para deducirme esos costos y esos gastos en los que incurrí. Si el régimen simple pues, no lo hace de esa forma, pues no lo necesitará. Pero si por el contrario lo hace, pues entonces es necesario que para argumentar o para soportar esos documentos haga un documento soporte electrónico. Joana Benítez pregunta, ¿la actualización en la nube cuándo se realizaría para poder realizar la creación de la nueva fuente para el documento? Bueno, las actualizaciones las estamos agendando en el orden de formalización del proceso comercial, es decir, en la medida que ustedes van realizando el pago para la adquisición de documentos soporte, nosotros les vamos programando la actualización. Hay empresas que, como les decía, ya tienen la actualización que incluye estos cambios, entonces en esos casos no es necesario. Las empresas que sí lo requieren, entonces esa validación la hacemos en el momento que se hace el proceso comercial para poder tener un control, porque ya hay pues gran cantidad de empresas que hicieron pues la gestión de compra y ya les hemos compartido la información, y las otras que de pronto todavía no lo han formalizado, los invitamos a que soliciten pues la orden de compra a mercadeo@pia.com.co. Les voy a dejar el correo en el chat para que soliciten la orden de compra para el pago, y una vez realizan el pago, entonces ya pasamos a la segunda fase, que sería la de implementación, la cual comprende la actualización del software en los casos que es necesario. Para las empresas que de pronto no tengan la póliza vigente, se debe tener en cuenta que para poder actualizar el software se debe también gestionar la renovación de la póliza. Entonces, si alguno de ustedes pues tiene conocimiento que su póliza está vencida, también los invitamos a ir adelantando esa gestión para que se facilite pues y se agilice también el proceso de implementación. Digamos que a todas las empresas les estamos compartiendo la guía de implementación, pero para la actualización sí es necesario que tengan pues la póliza vigente, ya que es uno de los beneficios que se incluyen en ella. Andrés nos pregunta si la implementación... Hola, una consulta. Con lo que acabas de decir, es decir, que los que tenemos pago la póliza, esa actualización no habría que pagarla. La póliza que pagamos anual. Exacto, la actualización del sistema para que les habilite los campos que hemos venido hablando para documentos soporte se incluye en la póliza como tal de soporte. Entonces, si en este momento la empresa no cuenta con póliza de soporte vigente o ya hizo la aprobación pero no ha realizado como tal el pago, es necesario que se haga esa gestión para poder programar el servicio de actualización. Gracias. Bueno, con gusto. Andrés nos pregunta, ¿la instalación del documento soporte tiene algún costo adicional o está incluido en la póliza que tenemos vigente? La actualización del software está incluida en la póliza, pero la activación del servicio para usted poder enviar el documento soporte tiene un costo de 250.000 pesos, y en el correo, en el chat, perdón, les voy a escribir el correo donde ustedes pueden escribir solicitando la orden de compra para gestionar el pago y entrar ya pues en proceso de implementación y activación. Bueno, pero aquí hay otras preguntas que no están relacionadas con el tema, como son lo de recepción, depreciación. Entonces yo creo que para no extendernos mucho, esas las vamos a omitir y más bien pues nos crean un ticket y ya desde la mesa de ayuda serán gestionados. Andrea nos dice que la orden de compra ya se solicitó el viernes 22 y no se ha realizado. Entonces, bueno, esta información la pasaremos a Mercadeo para que se la respondan. Voy a revisar quiénes tienen la mano levantada y respondemos pues las preguntas de esas personas para ir finalizando el evento.
Voy a darle paso a Marisela David, que tiene la mano levantada. Cuéntanos cuál es tu consulta. Hola. Hola, ¿nos escuchan? Sí, sí se escucha. Marisela Cadavid aún está en el webinar o se retiró. Hola, Sandra. Hola. Laura Gil tiene la mano levantada. Te damos paso. Listo, y nos queda Ferretería Industrial de Oriente. Adriana, Hola. una pregunta. La plataforma Safety para este documento equivalente se va a visualizar igual que las facturas de venta. En términos de visualización, sí, ahí van a quedar los documentos almacenados. Lo que se debe tener en cuenta es que pues, algunas empresas, no todas, algunas muy pocas, utilizan la plataforma de Safety, inclusive para generar los documentos desde ahí. Y esa solución de hacerlo desde la plataforma de Safety, esos documentos soportes, no existe, ¿sí? Entonces no podemos ir directamente a la plataforma y crear el documento, sino que debemos hacerlo primero por el SAC. Pero entonces ahí vamos a visualizar qué sí se envió, qué quedó de pronto Sí, pendiente, sí, algunos estados. sí, sí, total, claro que sí. Y el proveedor real de ese costo, el gasto, tiene que dar alguna aceptación de este documento o no tiene que hacer absolutamente nada. En la norma no se habla de ningún tipo de aceptación por parte del proveedor. Ok, gracias. Con gusto. Yo tengo una pregunta relacionada con la visualización, pero entonces desde el SAC. Para el envío, vamos a también tener una pantalla desde el SAC de los documentos que han sido enviados exitosos, así como para las facturas de venta. Sí, así es, sería exactamente igual. El proceso, pues tratamos, o dentro de lo posible no se cambió nada visual que afecte de alguna manera eh, lo que ya venimos manejando por parte de facturación electrónica. Entonces, en resumen, sí, la respuesta es, vamos a poder ver los documentos enviados por envíos masivos, vamos a poder ver la marquita de que el documento ya quedó enviado cuando recibamos el visto bueno por parte de la DIAN. Entonces, en ese orden de ideas, realmente el documento pues, va a cumplir, inclusive si nos remitimos, el envío cumple con las mismas características que ya cumplía, por ejemplo, una factura electrónica. Entonces, por mi parte, pues sí, darles tranquilidad que el proceso va a ser muy similar a lo que ya tenemos con factura electrónica. Hola. La persona de Ferretería Industrial aún continúa con la mano levantada. ¿Aún tiene alguna pregunta que nos pueda informar por este medio? Bueno, voy a bajarle la mano. Voy a responder otras últimas preguntas que nos han respondido en el chat y ya entonces con eso vamos finalizando. Tatiana Mejía pregunta, anteriormente, a ver, dice, se había dicho anteriormente que si se tiene documentos de ahí se iban a descontar el valor de los documentos soporte. Referente al envío, sí, los documentos que se envíen por este concepto serán descontados del paquete de facturas que la empresa tenga actualmente. Adri. Hola. Qué pena, tenía la mano levantada y quisiera hacer una preguntita. Con respecto al formato de envío, este formato es un genérico, digamos, que ustedes crearon con los parámetros que exige la DIAN. En caso de requerir alguno personalizado, pues se deberá hacer la solicitud y hacer el pago de desarrollo y etcétera, etcétera, o simplemente se va a trabajar con este.
Bueno, lo ideal es que trabajemos con el que ya tiene el sistema, el cual cumple pues con todos los temas normativos de la DIAN. Ese es un formato estándar y recomendamos que todos se acoplen pues como a ese. Ya si alguna empresa tiene la necesidad pues de hacer una adecuación personalizada, pero que digamos sea relevante o que sea indispensable para la compañía, ya se hace pues la solicitud por medio de un ticket y ya este será pues analizado por el área de formatos. Pero lo ideal es que trabajemos con el estándar pues para facilitar el proceso y teniendo en cuenta que este está cumpliendo pues con los requisitos de la DIAN. Ok, gracias. Bueno, vamos a finalizar entonces la sesión de preguntas en este momento. Voy a detener la grabación. En el transcurso del día de hoy se estarán compartiendo las memorias que, como les decía, pues a los correos que tenemos registrados y también será publicado en nuestro canal de YouTube. Los invitamos a